qué significa y qué sigue tanto para la oposición y para el partido de gobierno en nuestro país. Y sobre todo, cómo entender qué dijo la población que fue a votar este domingo y también aquella que no participó. Unimos al análisis a la analista político Indira Urbaneja. Ella es CEO de Reunificados, ha trabajado por la reconciliación en el partido, en el movimiento Reunificados, activista por la reconciliación social. Vamos a saludarla, le damos la bienvenida a este primer punto informativo de la mañana. Buenos días, Indira. Buenos días, Rosa. Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. El tema de la abstención, en primer lugar, vamos a darle lectura a qué significa que un porcentaje tan alto de nuestra población no fuera a votar. Y cuando uno lee, pues, el comportamiento, más allá de la cifra en general, estamos viendo que son votos tanto de la oposición como del chavismo, que no fueron a participar. Ni el voto duro del chavismo bajó su participación y también la oposición. Correcto, no podemos olvidar ese enorme sentimiento de frustración que todavía tiene la amplia mayoría de nuestra sociedad, y eso se refleja en estos números. Es decir, ni la oferta electoral opositora ni la oferta electoral del gobierno han convencido a la mayoría del país, y por eso estamos viendo estos números. Estamos en un proceso crítico, un punto crítico donde deberíamos de preguntarnos realmente qué es lo que está esperando nuestra sociedad, qué es lo que está esperando nuestra gente de esta clase política. Evidentemente, las personas pues están enfocadas en resolver su situación y su día a día, y entienden que estos políticos, entienden que esta clase política no le está dando solución a sus problemas y no le presentaron una oferta firme para estas elecciones. Por supuesto que el fenómeno de la abstención tiene mucho que ver también con el tema migratorio, hay otros factores pues, que inciden en el proceso de abstención, pero en términos generales es la frustración, es el sentimiento de desesperanza que siente la gente. Y también debemos de recordar, Rosa, que venimos de años donde se jugó a la antipolítica, donde se le dijo a las personas que votar no era la vía, que el voto no iba a ser la solución a los problemas de los venezolanos, y eso también tiene hoy una lectura en estos números. Este es un momento crítico también para nuestra democracia, porque democracia no es solamente celebrar la elección y decir pues que fueron a participar más del 40% de los venezolanos. No, democracia es también pluralidad política, es alternabilidad política, y esto no lo vimos en este proceso electoral, lamentablemente. Y ya también no estamos viendo un MUD versus PSUV. Hay dentro de la tendencia de izquierda otros partidos que realizaron sus propuestas de candidatos, el Partido Comunista de Venezuela, la APR, y por el lado de la oposición ya sabemos que además de la Mesa de la Unidad Democrática, pues nuevas fuerzas de partidos independientes han tomado camino, por ejemplo el caso de Fuerza Vecinal, la Alianza del Lápiz, Unión y Progreso, otros movimientos y partidos que se han presentado como independientes y que han logrado además tener ciertos cargos a nivel nacional en cuanto a alcaldes, consejos municipales y legislativos. Este es otro elemento importante para mencionar, ¿no? Esto sí es un punto positivo, porque conecta con lo último que te acabo de decir. La pluralidad política es vital para el enriquecimiento y la consolidación de la democracia. Esa pluralidad política donde más bien, en vez de ver bloques políticos que de alguna forma tratan de secuestrar la participación, ver la pluralidad y ver la aparición de nuevos actores en la escena política es importante, enriquece el escenario político, enriquece la democracia y enriquece la posibilidad de empezar a salir de ese juego de la antipolítica del que te hablaba anteriormente y recuperar el rumbo del ejercicio de la política y el rumbo electoral, que en definitiva sigue siendo el único camino que tienen los ciudadanos para expresar sus descontentos o para ejercer los cambios necesarios en el sistema. Yo celebro que haya habido incluso mucha más diversidad, pero dentro de esa diversidad también tenemos que buscar la unidad, porque los números están claros, Rosa. O sea, ya con diferentes colegas lo hemos visto, he revisado los números al dedillo, como quien dice, y si hubiese habido un poco más de coordinación. Yo no creo en aquello de esa unidad donde todos nos unimos y vamos felices. Para mí eso es una utopía política, pero yo sí creo que puede haber consenso, creo que puede haber convergencia y puede haber un poco más de sintonía y de paridad entre los diferentes actores de oposición. Si eso hubiese sido así, hoy el mapa de Venezuela pues nos hubiese dado a lo que es la oposición venezolana y democrática, le hubiese dado por lo menos un triunfo de unas entre 8 y 14 gobernaciones, y no las 3 o 4 gobernaciones que pudieran estar
en este momento, si se termina de confirmar lo de Superlanos en Barinas. Pero era un panorama previsible. ¿Qué hace falta en la oposición para que esto ocurra, para que logren sentarse y tomar decisiones en conjunto? Como vimos en el caso de Miranda, pues el candidato Cariz declinó ya faltando tan solo 10 días para el proceso electoral, al menos ese tiempo, lo cual también generó confusión en las personas y en la mayoría de las entidades, en nuestra audiencia que siempre nos escribe, nos decía, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no van con una candidatura única que permita obtener el triunfo? Incluso nos llegan comentarios diciendo si dentro de ese grupo de oposición hay personas que fueron con la intención de dividir los votos, ¿no? Son varias de los análisis que nuestra misma audiencia nos hace llegar. Correcto. Es lamentable. Mira, fíjate, lo primero que hace falta es que la oposición en este momento haga su propia cumbre, haga su propio proceso de diálogo. Yo creo que la oposición, todos los factores de oposición en este momento, si suman los números se van a dar cuenta que son mayoría, pero van a seguir siendo minorías si siguen creyendo que solos y divididos o de una forma independiente pueden lograr de verdad empujar ese cambio dentro de lo que es el ajedrez político en Venezuela. Lamentablemente, como lo digo yo, el infantilismo, la inmadurez política, el enanismo político, incluso lo había dicho en la última vez que te visité, decía, en cualquier estado donde vayan 2 o más candidatos de la oposición, pues el PSUV corre libre. Y esto no nos equivocamos, no había que ser ni mago ni había que ser muy inteligente para, como quien bien dices tú, prever lo que sucedió, ¿no? Creo que es un proceso, nos tenemos que adentrar en un proceso profundo de reflexión, porque la oposición tiene que entender de que no va a haber un cambio en Venezuela, no va a haber una reconciliación social en Venezuela hasta que de verdad la reconciliación de los factores de oposición no comience. Tienen que sentarse en una mesa. Así como hay un diálogo en México, bueno, que hoy no sabemos cuál va a ser el futuro todavía de ese diálogo, aquí tiene que darse un diálogo a lo interno entre estos factores. No pueden seguirse acusando quién es más alacrán, quién es más corrupto, quién es menos, porque aquí nadie es Hipólito, aquí nadie es santo. Aquí deberían de empezar primero que nada con mea culpa, pedirle disculpas al pueblo de Venezuela porque le negaron el domingo la posibilidad de haber reconfigurado un mapa político mucho más equilibrado y no lo hicieron. Pedirle disculpas al pueblo de Venezuela porque durante años los llamaron a la abstención y hoy cuando salieron a buscar su voto, pues la respuesta fue que 60% no respondió a ese llamado. Entonces yo creo que la oposición venezolana debería ahorita sentarse de verdad en lo que uno llama la panela fría de la reflexión. Bien, agradecemos a Indira su participación en el segmento que sigue. Vamos a seguir analizando el tema electoral en Venezuela, así como también las preguntas que tiene nuestra audiencia. Le pedimos que por favor nos acompañen al regreso de la pausa. Elecciones regionales y municipales en Venezuela, las distintas lecturas y análisis de estos números que estamos viendo hoy siendo titulares de primera página en Venezuela y en el mundo, porque el mundo también sigue de cerca este proceso. Nos vamos a las 5 de la mañana, regresamos a primera página, seguimos analizando el proceso electoral en Venezuela. Unimos a la analista político, CEO de Reunificados, Indira Urbaneja. Para conversar sobre este proceso, hablábamos del tema de la abstención, cómo entenderla, la poca participación y motivación de la población venezolana a elegir tanto por un lado como por el otro, porque contando los votos duros, tanto del oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos visto que va en descenso, así como también la oposición, a pesar de tener, si se unieran la totalidad de grupos de la oposición, mayor cantidad de votos o de números, pues también la participación es muy baja. O sea, que nada más haya votado esa cantidad, ese porcentaje de electores a nivel nacional, un 40%, un poco más de participación, es un hecho que no deja de asombrar en un país donde en años anteriores participaba un importante grupo de la población. ¿Cómo conquistar a esa población que prefirió no ir a las urnas? Sí, fíjate que en el segmento anterior hacía mucho hincapié en el proceso de reflexión en el cual debe entrar la oposición, porque además digamos que es el sector incluso mayoritario en estos momentos en el país, pero por falta de unidad y por falta de una ruta y una estrategia clara, pues no se convierte ni se impone como una oferta electoral firme, ¿no? Pero el proceso de reflexión también tiene que ir hacia el PSUV, porque el PSUV, como bien lo acabas de indicar, ha disminuido muchísimo su votación en comparación con las presidenciales del 2018,
disminuyó en más de un 50% su votación. Y si lo comparamos con el proceso electoral del 2017, disminuyó más de un 35% la votación. Ahora bien, tú dices, ¿cómo recuperamos la oferta electoral? ¿Cómo recuperamos la credibilidad de los venezolanos en el sistema y cómo tratamos de impulsar una mayor participación electoral de cara a lo que viene hacia el futuro? Definitivamente, Rosa, yo soy una gran defensora y una gran partidaria de la renovación del liderazgo político. Yo sí considero que el liderazgo político venezolano está en deuda de ambos sectores. Yo creo que los venezolanos merecen y necesitan unos políticos más alineados con las necesidades del pueblo, más alineados con los reclamos de la sociedad. Yo creo que necesitamos más jóvenes y más mujeres en la política venezolana. Y yo creo que necesitamos un profundo proceso de perdón y de reconciliación en este país para que los venezolanos puedan realmente volver a recuperar lo que es el ejercicio de la política, el entendimiento y la participación dentro de lo que es el proceso de la consolidación de la democracia, entendiendo que democracia no es solamente elecciones, como bien lo decía antes. ¿Y cree usted que en ese camino de la reconciliación nacional, este elemento que vimos diferenciador en el proceso, donde partidos independientes, nuevas agrupaciones nacidas de las necesidades de asociaciones de vecinos, de las comunidades, pues son un elemento que marca una pauta en los procesos electorales en nuestro país, que nos estamos alejando de los polos, que la población ha rechazado de forma contundente a la vía de la oposición violenta, ha rechazado también las políticas que han fracasado por parte del Ejecutivo? Totalmente. Si algo, de algo puedo dar fe, y además me siento muy complacida de ello, es cómo está evolucionando de cierta forma la participación de la sociedad civil, la organización de la sociedad civil y el surgimiento de nuevos liderazgos provenientes de esa sociedad civil organizada. Eso es muy importante y eso es muy enriquecedor para la democracia. En todo caso, si bien todavía seguimos en una sociedad fragmentada y dividida, sí vemos que la polarización, los grandes polos que polarizaban normalmente la política, que eran el extremo de la oposición, que estaba agrupado anteriormente en el G4 y que renace nuevamente bajo la tarjeta de la unidad, y lo que es el PSUV, pues vemos que en el medio empiezan a emerger muchas más fuerzas. Yo creo que si queremos recuperar la vía de la reinstitucionalización y de la redemocratización del país, tenemos que apostar al surgimiento de esos nuevos liderazgos y de esos nuevos espacios, derretir esos grandes polos que polarizaban, porque además el sistema electoral está diseñado para que los grandes siempre sigan comiéndose a los más pequeños. Pues es momento de que los más pequeños empiecen a emerger con fuerza, sin perder el norte, pero entendiendo también que dentro de esa diversidad tenemos que buscar la convergencia para convertirnos en una fuerza que pueda realmente mover los cimientos del PSUV y del chavismo, porque si no, entonces seguiremos teniendo un tablero como lo que hemos venido viendo en los últimos procesos electorales y seguiremos teniendo un mapa rojo-rojito. Vamos ahora a leer algunos de los comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Por ejemplo, el señor Jorge Márquez le dice: mi humilde opinión, además de la división, les puedo asegurar que la mayoría de los venezolanos esperamos una elección en la que sentimos que el resultado va a ser positivo al corto plazo. Ojalá y se logre concretar y las instituciones respeten el referéndum, para que ustedes vean. El señor Jorge Márquez se refiere al tema del referéndum. Yo no veo, al igual que el analista anterior, el invitado anterior que ustedes tenían, yo no veo el referéndum como una opción, digamos, en este momento que podría ser saludable en términos de lo que es lograr un gran bloque unitario y en términos de lo que es lograr un resultado positivo. Yo creo que más bien el referéndum va a pasar nuevamente a un proceso de división y de fragmentación. ¿Por qué? Recordemos que si bien en este proceso la tarjeta de la MUD de alguna forma se consolidó un poco, todavía la MUD no es la oposición venezolana. Hay otros factores como por ejemplo la Alianza Democrática, y yo estoy convencida que bajo ningún escenario la Alianza Democrática estaría de acuerdo con participar en un referéndum revocatorio. Entonces eso volvería a dejar en desventaja a la oposición y los resultados podrían ser negativos. Yo creo que los políticos venezolanos de todas las tendencias, en eso soy demasiado incisiva y lo hablo no como analista ni como representante de una organización, sino como venezolana. Yo creo que todos deberían de tomarse estos 2 años que nos quedan para el proceso electoral presidencial para reflexionar realmente, para recomponer las bases y las estructuras, para salir a reconectar con la gente y concentrarse realmente en el evento presidencial más que en el referéndum revocatorio.
Vamos con otra pregunta del señor José Jesús Rojo Contreras. Le dice, buenos días, se necesita darle seguridad al pueblo para que vuelva a surgir confianza. ¿Cómo se ve el PSUV ha perdido fuerza electoral? Y estos nuevos gobernantes de la oposición que quedaron tienen que trabajar para el futuro. Además, viene referéndum. Sí, la gente sigue motivada con el referéndum, como te dije, yo no lo veo. Yo creo que tienen que tomarse, lo repito, estos 2 años para reconstruir fuerza, para reconectar con la base social y construir una oferta unitaria y válida si de verdad quieren un cambio de escenario para el 2024. Pero eso no nada más le va a tocar a la oposición. El chavismo desde hoy tiene 2 años para empezar a preparar su candidato para el 2024. Yo creo que el chavismo tiene que pensar bien los números que ha sacado en este momento. Ahora, también tenemos que recordar que en las elecciones regionales siempre el voto del chavismo se dispersa un poco más, pero al momento cuando al chavismo como fuerza política le toca cohesionarse para ir unitario en base a la defensa de lo que ellos consideran su proyecto, ahí aumenta la votación y aumenta el respaldo. Entonces es muy posible que quizás los resultados para unas regionales no sean iguales para un proceso presidencial, pero igual le toca al chavismo empezar a prepararse desde ahora, porque si las elecciones fuesen hoy, los resultados tampoco les favorecían. Bien, agradecemos a Indira Urbaneja, analista político, activista social, CEO de Reunificados, por acompañarnos esta mañana y también darnos su visión. Acá escuchamos distintos puntos de vista. A solicitud de nuestra audiencia han pedido que entrevistemos a algún analista afecto al oficialismo. Les recordamos que acá desde nuestra producción se invitan a distintos personajes de distintas tendencias y según acepten o no también las entrevistas los tenemos con nosotros. Prometemos que seguimos en esa búsqueda. Atención con esa solicitud. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso podrán tener ustedes más información